La llave giró en la cerradura con una crueldad definitiva mientras Marcus permanecía de pie en la entrada, su sonrisa petulante iluminada por la luz del porche. Eso es todo, hermanita. Es hora de que encuentres otro lugar donde vivir. Mi nombre es Emma Chen, y a los 28 años de edad, mi propio hermano me estaba echando de la casa de mi infancia, pocos días después del funeral de nuestro padre. La misma casa donde papá nos crió después de que mamá murió, donde cada pared guardaba recuerdos que no podía soportar dejar atrás. Pero a Marcus no le importaban los recuerdos, solo le importaba lo que podía tomar. No puedes hacer esto, dije, mi voz firme a pesar de la ira que ardía en mi pecho. Papá quería que esta casa se dividiera entre nosotros. ¿Lo sabes? Marcus se rió, un sonido agudo y desdeñoso. ¿En serio? Porque eso no es lo que dice su testamento. Todo está a mi nombre ahora, la casa, el negocio, todo. Papá sabía que no estabas hecha para nada de esto. Apreté mi mochila con más fuerza, las pocas pertenencias que había logrado agarrar antes de que cambiara las cerraduras pesaban mucho sobre mi hombro. Ese testamento es falso, ¿y lo sabes? Papá nunca que, interrumpió Marcus, su voz goteando con fingida preocupación. ¿Dejarle todo a su exitoso hijo en lugar de a su hija fracasada? Acéptalo, Emma, no eres más que una decepción. Siempre lo has sido. Las palabras picaron, pero no tanto como antes. Había pasado años escuchando a Marcus menospreciarme, viéndolo manipular a nuestro padre con facilidad práctica. Papá había estado enfermo durante meses antes de fallecer, apenas lúcido en sus últimas semanas. Fue la oportunidad perfecta para que Marcus se abalanzara y cambiara todo a su favor. Lo que mi hermano no sabía era que yo había estado preparándome para este momento durante años. Lo había visto tramar y conspirar, siempre buscando maneras de socavarme. Sabía que eventualmente intentaría algo como esto. Simplemente no había esperado que se moviera tan rápido después de la muerte de papá. ¿De verdad crees que has ganado, verdad?, pregunté, sosteniendo su mirada fijamente. Su sonrisa se ensanchó. No lo creo, lo sé. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Me di la vuelta para irme, pero me detuve al pie de las escaleras. Una cosa más, Marcus. ¿Te has preguntado alguna vez por qué papá insistía en esas cenas semanales con su abogado? Esas a las que siempre estabas demasiado ocupado para asistir. Por un momento, vi la incertidumbre parpadear en su rostro. ¿De qué estás hablando? Lo descubrirás, dije simplemente, y luego me alejé en la noche, dejándolo de pie en la entrada de lo que él creía que era su victoria. Lo que Marcus no sabía, lo que mantuve cuidadosamente oculto durante meses, era que esas cenas no eran solo reuniones sociales. Eran reuniones donde papá, en sus momentos más lúcidos, había documentado cuidadosamente todo, cada transacción que Marcus había manipulado, cada documento que había alterado, cada mentira que había dicho para poner a nuestro padre en mi contra. Papá podía estar enfermo, pero no era estúpido. Había visto a través de la actuación de Marcus mucho antes del final. Me dirigí a mi auto, estacionado a la vuelta de la esquina donde Marcus no podía verlo. Mientras me deslizaba detrás del volante, saqué mi teléfono y marqué un número familiar. Señor Harrison, soy Emma Chen. Creo que es hora de que sigamos adelante con todo. ¿Estás segura? La voz del abogado era amable pero firme. Una vez que comencemos este proceso, no hay vuelta atrás. Pensé en la cara engreída de Marcus, en todos los años que había pasado tratando de destruirme, en cómo pensó que finalmente había ganado. Estoy segura, dije. Papá confió en nosotros para manejar esto de la manera correcta. Asegurémonos de que se cumplan sus verdaderos deseos. Al colgar, no pude evitar sonreír. Marcus pensó que me había dejado sin nada, pero en realidad, simplemente cayó en la trampa que papá y yo habíamos estado preparando durante meses. Estaba a punto de aprender que a veces las personas que subestimas son las que más debes temer. A la mañana siguiente, me desperté en mi apartamento, el que Marcus no conocía, pagado con el dinero que había estado ahorrando en silencio durante años. Había aprendido desde el principio a no poner todos mis huevos en una sola canasta, especialmente con un hermano como Marcus cerca. Mi teléfono ya estaba vibrando con mensajes suyos, cada uno más exigente que el anterior. ¿Qué querías decir con las cenas de papá? Deja de ignorarme y contesta tu teléfono. Lo que sea que creas que sabes, estás equivocada.
Los borré todos sin responder. Dejé que se cociera en su incertidumbre por un tiempo. Había pasado años haciéndome sentir pequeña e inútil. Ahora era su turno de preguntarse qué se avecinaba. Me dirigí a la oficina del señor Harrison, donde un pequeño equipo ya estaba reunido. Habían estado trabajando entre bastidores durante meses, recopilando pruebas, rastreando rastros de papel, construyendo un caso férreo contra todo lo que Marcus había hecho. «Buenos días, Emma», dijo el señor Harrison, haciéndome un gesto para que me sentara. «¿Estás lista para esto?» Asentí, sacando una carpeta gruesa de mi bolso, copias de toda la documentación que papá y yo habíamos recopilado. «Más que lista». «¿Cuál es nuestro primer paso?» «Bueno», dijo, extendiendo varios documentos sobre su escritorio. «Tu padre fue muy minucioso en su planificación. Sabía que Marcus intentaría algo como esto después de su fallecimiento, por lo que tomó precauciones tan cuidadosas. Señaló un documento en particular, una copia auténtica del testamento de papá, debidamente notariada y fechada solo 2 meses antes de su muerte. Este es el verdadero testamento de tu padre. El que Marcus presentó es una falsificación, y podemos probarlo». Me incliné hacia adelante, escaneando el contenido. Todo estaba allí, tal como lo había planeado papá. La casa y el negocio se dividirían en partes iguales entre Marcus y yo, con disposiciones específicas para evitar que cualquiera de nosotros obligara al otro a irse. «Pero eso es solo el principio», continuó el señor Harrison, sacando más papeles. «También tenemos pruebas de fraude financiero. Marcus ha estado malversando fondos de la empresa familiar durante años. Tu padre lo sospechaba, por eso comenzó a llevar registros tan detallados. La evidencia era condenatoria, facturas falsas, libros manipulados, dinero transferido a cuentas en el extranjero. Marcus había creído ser inteligente, pero papá lo había visto todo. Simplemente había estado esperando el momento adecuado para actuar». «Entonces, ¿qué sucede ahora?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El señor Harrison sonrió sombríamente. «Ahora presentamos todo ante el tribunal, el testamento falso, las pruebas de fraude, todo. Marcus no solo perderá su derecho a todo, sino que probablemente enfrentará cargos criminales». Me recosté en mi silla, dejando que todo se asimilara. Esto ya no se trataba solo de obtener lo que me correspondía por derecho. Se trataba de justicia, para mí, para papá, para todos los que Marcus había intentado dañar o controlar. «Él va a contraatacar», dije en voz baja. «Por supuesto que lo hará», coincidió el señor Harrison. «Pero tenemos algo que él no tiene, la verdad y todas las pruebas para demostrarlo». Como si fuera una señal, mi teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de Marcus. Este era diferente, sin embargo, más desesperado. «Emma, por favor, tenemos que hablar. Lo que sea que creas que sabes, lo que sea que papá te haya dicho, podemos resolver esto. No hagas nada imprudente». Le mostré el mensaje al señor Harrison, quien arqueó una ceja. Está empezando a darse cuenta de que está en problemas. ¿Estás lista para lo que viene después? Esto podría ponerse feo. Pensé en todas las veces que Marcus me había menospreciado, en todas las formas en que había tratado de convencer a papá de que no valía nada, en todos los años de manipulación y crueldad. «Estoy lista», dije con firmeza. «Vamos a mostrarle a mi hermano de qué es capaz su hermanita inútil». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. El equipo del señor Harrison presentó mociones impugnando el testamento falso, presentó pruebas del fraude de Marcus a la oficina del fiscal de distrito y comenzó el proceso de congelación de activos para evitar que mi hermano escondiera o moviera más dinero. Marcus, como era de esperar, no se lo tomó bien. Sus mensajes se volvieron cada vez más frenéticos, alternando entre amenazas e intentos desesperados de reconciliación. «No tienes idea de lo que estás haciendo. Por favor, Emma, hablemos de esto. Te arrepentirás de esto, te lo prometo. Somos familia, eso no significa nada para ti». Guardé todos los mensajes, pero no respondí. La familia había significado algo para mí alguna vez, pero Marcus había destruido eso hace mucho tiempo. Ahora todo lo que importaba era hacer las cosas bien. La primera confrontación real se produjo 3 días después de que me fui de la casa. Estaba saliendo de la oficina del señor Harrison cuando vi a Marcus esperando junto a mi auto.
Su traje, normalmente perfectamente planchado, estaba arrugado, su rostro torcido por la ira. «Así que este es tu juego», espetó mientras me acercaba. «Estás tratando de destruir todo lo que he construido». Casi me río de eso. ¿Todo lo que has construido? ¿Te refieres a todo lo que has robado? Todo sobre lo que has mentido y manipulado para salirte con la tuya. Hice lo que tenía que hacer, gritó, dando un paso hacia mí. Papá era débil, sentimental. Habría llevado el negocio a la ruina tratando de ser justo con todos. Yo lo hice más fuerte. ¿Robando? Falsificando documentos y malversando fondos, mantuve mi voz nivelada, incluso cuando noté que la gente empezaba a mirar. Eso no es fuerza, Marcus. Eso es cobardía. Su rostro se enrojeció. No tienes ni idea de lo que se necesita para tener éxito en este mundo. Eres igual que papá, demasiado blanda, demasiado confiada. Merezco todo lo que he tomado. Bueno, dije, sacando mi teléfono, ¿por qué no dejamos que la policía decida eso? Sus ojos se abrieron como platos cuando presioné reproducir en una aplicación de grabación, capturando cada palabra de su confesión improvisada. Tú, empezó, y luego se detuvo, dándose cuenta de lo que había hecho. Siempre hablaste demasiado cuando estabas enojado, dije en voz baja. Ahora aléjate de mi auto antes de que llame a seguridad. Retrocedió lentamente, su rostro una máscara de odio. Esto no ha terminado, Emma. ¿Tienes razón en eso? Coincidí. Recién está comenzando. Mientras lo veía irse furioso, sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. El hermano al que alguna vez admiré, en quien confiaba y amaba, se había ido hace mucho tiempo. Este hombre, esta persona enojada y desesperada, era todo lo que quedaba. Pero no podía detenerme en eso ahora. Todavía había trabajo por hacer, y Marcus no iba a caer sin luchar. Solo tenía que asegurarme de estar preparada para lo que viniera después. La mañana de la audiencia judicial llegó, fresca y clara, un marcado contraste con la tormenta que se gestaba dentro del juzgado. Estaba de pie en el pasillo de mármol, ajustándome el blazer y tratando de calmar los latidos de mi corazón acelerado. El señor Harrison estaba a mi lado, revisando los detalles de último minuto, cuando vi a Marcus caminando hacia nosotros, flanqueado por dos abogados de aspecto caro. Había perdido peso desde nuestra confrontación en el estacionamiento, su traje de diseñador le colgaba más holgado en su cuerpo y tenía ojeras bajo los ojos. El último mes claramente le había pasado factura, pero su arrogancia permanecía intacta. Última oportunidad, Emma, dijo, deteniéndose a unos pasos de distancia. Retira este caso ridículo ahora, y tal vez podamos salvar algo. Sostuve su mirada fijamente. ¿Salvar qué, Marcus? ¿Tu reputación? ¿Tu libertad? Porque ambas están a punto de desaparecer. Sus abogados intercambiaron miradas preocupadas. Sabían lo que se avecinaba. La evidencia era abrumadora, y la confesión grabada de Marcus había sido el clavo final en su ataúd. «¿Crees que has ganado?», se burló, aunque pude oír el temblor en su voz. «No eres más que una». «¿Una qué?», lo interrumpí. ¿Una decepción? ¿Un fracaso? Me has llamado de todas las maneras posibles, Marcus. Ya nada de eso importa. Antes de que pudiera responder, las puertas de la sala del tribunal se abrieron. Era hora. Las siguientes horas fueron un borrón de testimonios y pruebas. El señor Harrison presentó todo metódicamente, el testamento falso, los registros financieros, la documentación de años de fraude. Con cada nueva prueba, veía a Marcus hundirse más en su silla, su rostro cada vez más pálido. Cuando reprodujeron la grabación del estacionamiento, se estremeció. Sus propias palabras resonaron en la sala del tribunal: merezco todo lo que he tomado. Sus abogados intentaron objetar, argumentar que la grabación se obtuvo sin consentimiento, pero no importó. Había demasiadas otras pruebas, demasiados documentos con firmas falsificadas, demasiados registros financieros manipulados. El fallo de la jueza fue decisivo. El testamento presentado por Marcus Chen por la presente se declara fraudulento, anunció, con voz firme. El testamento auténtico, tal como lo presentó Emma Chen y verificado por múltiples testigos, se ejecutará.
Además, dada la evidencia de un extenso fraude financiero, este tribunal remite el asunto a la oficina del fiscal de distrito para enjuiciamiento penal. Oí a Marcus hacer un sonido ahogado a mi lado, pero no lo miré. No pude. No se trataba de verlo sufrir, se trataba de justicia. Al salir de la sala del tribunal, lo oí gritar detrás de mí. Emma, por favor. No puedes hacerme esto. Soy tu hermano. Me detuve y me volví para mirarlo por última vez. Dejaste de ser mi hermano en el momento en que decidiste que no valía nada. Todo lo que está sucediendo ahora, te lo hiciste a ti mismo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El negocio tuvo que ser auditado, los activos tuvieron que ser divididos, y la casa, nuestra casa de la infancia, tuvo que ser tratada. Marcus enfrentaba cargos criminales por el fraude, y su reputación en la comunidad empresarial estaba destrozada. Recibí innumerables llamadas de viejos amigos de la familia y socios comerciales, todos expresando su sorpresa por las acciones de Marcus. Muchos admitieron que habían tenido sospechas a lo largo de los años, pero habían tenido demasiado miedo de hablar. Su encanto y manipulación habían engañado a mucha gente. Una noche, mientras estaba sentada en la antigua oficina de papá revisando papeles, encontré una carta que me había escrito poco antes de su muerte. El papel estaba gastado, como si lo hubiera manipulado muchas veces antes de sellarlo. Mi querida Emma, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces todo ha sucedido como temíamos que sucedería. Lamento no estar allí para ayudarte a superarlo, pero sé que eres lo suficientemente fuerte como para manejar lo que venga. Siempre lo has sido. Las lágrimas nublaron mi visión mientras seguía leyendo. Quería creer lo mejor de tu hermano, pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El hombre en el que se ha convertido, ese no es el hijo que crié. Pero tú, Emma, te has convertido exactamente en la persona que esperaba que fueras, fuerte, íntegra y lo suficientemente valiente como para defender lo que es correcto. La evidencia que hemos reunido te ayudará a defenderte, pero recuerda esto, no se trata de venganza. Se trata de justicia, de hacer las cosas bien. Nunca dejes que la amargura te vuelva cruel. Eso es lo que le pasó a Marcus, y mira a dónde lo llevó. Dejé la carta, secándome los ojos. Papá lo había sabido, siempre lo había sabido, que llegaría a esto. Me había preparado no solo para defenderme, sino para hacerlo de la manera correcta. 3 meses después de la audiencia judicial, me paré frente a nuestra casa de la infancia, llave en mano. La división de la propiedad había finalizado, y tenía que tomar decisiones. Podía venderla, empezar de nuevo en otro lugar. Pero algo me frenaba. Esta casa contenía más que solo recuerdos de la traición de Marcus. Contenía tardes de verano ayudando a papá en el jardín, noches de invierno junto a la chimenea con mamá antes de que falleciera, innumerables pequeños momentos que habían moldeado quién era. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, tomé mi decisión. No la vendería. En cambio, la reconstruiría. No solo la casa, sino todo lo demás que Marcus había intentado destruir. El negocio familiar necesitaba una reestructuración, necesitaba a alguien que pudiera dirigir con integridad en lugar de avaricia. Yo podía ser esa persona. Papá había visto ese potencial en mí, incluso cuando yo no lo había visto en mí misma. Una semana después, recibí la noticia de que Marcus había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Cumpliría condena por el fraude, aunque no tanto como probablemente merecía. Una parte de mí sintió alivio, no por él, sino por mí misma. Finalmente podía cerrar este capítulo y seguir adelante. Esa noche, sentada en la antigua oficina de papá, mi oficina ahora, me encontré pensando en todo lo que había llevado a este momento. Marcus había pensado que podía destruirme, había pasado años tratando de hacerme creer que no valía nada. En cambio, solo me había hecho más fuerte. El teléfono de mi escritorio sonó, otro asunto de negocios que requería atención. Al extender la mano para cogerlo, vi mi reflejo en la ventana. No vi el fracaso que Marcus había intentado crear. Vi lo que papá siempre había visto, alguien capaz, fuerte y lista para dirigir Chen Industries. Habla Emma, respondí, con voz clara y segura. ¿En qué puedo ayudarle? La reconstrucción llevaría tiempo, pero estaba lista. Marcus había intentado escribir mi historia por mí, pero al final, la había escrito yo misma. Y esto era solo el comienzo.
6 meses después, me senté en el jardín detrás de la casa, disfrutando de un raro momento de tranquilidad. El negocio prosperaba bajo un nuevo liderazgo, con prácticas transparentes y estándares éticos que habrían enorgullecido a papá. La casa había sido renovada, iluminada, convertida de nuevo en el hogar cálido que siempre debió ser. Una carta llegó esa mañana de Marcus, su primera comunicación desde que comenzó su condena. La sostuve durante mucho tiempo antes de abrirla, sin saber qué esperar. Emma, decía. No espero perdón. Ni siquiera sé si merezco escribir esta carta. Pero estando aquí, sin nada más que tiempo para pensar, me he dado cuenta de algo. Tú nunca fuiste el fracaso, yo lo fui. Todo lo que hice, cada mentira que dije, cada plan que creé, todo fue porque no soportaba ver lo capaz que eras en realidad. Papá lo vio, siempre lo vio, y eso me volvía loco. Quería ser el exitoso, el digno, así que traté de derribarte. Estaba equivocado, y lo siento. Doblé la carta cuidadosamente y la volví a meter en su sobre. Las palabras tocaron algo profundo dentro de mí, pero no cambiaron nada. Marcus había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con ellas. Mi teléfono vibró, un recordatorio sobre la reunión de la junta de mañana. Tenía una presentación que terminar, propuestas que revisar, una empresa que dirigir. De pie, di un último vistazo al jardín que papá había amado tanto. Las flores volvían a florecer, nueva vida surgiendo de la tierra vieja. A veces, la mejor venganza no es vengarse. A veces, se trata de demostrarles que están equivocados convirtiéndote exactamente en quien siempre debiste ser.